Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a... mm, Muy buenos días con todos ustedes, jóvenes de tercero. Hoy día vamos a tener el tema de el movimiento semi-parabólico, ¿sí? Eso es lo que nos va a ocupar el día de ahora, ¿sí? Entonces, vámonos a trabajar el movimiento parabólico, ¿no? Vamos a compartir la pantalla para poder trabajar, ¿sí? Entonces, esto es el movimiento parabólico que se llama de caída libre, y acá vemos casi siempre se trata de, se empezó a estudiar con tiro de proyectiles, ¿no? Un proyectil forma una trayectoria parabólica, y eso es lo que vamos a ver el día de ahora, ¿sí? Cuando disparamos un proyectil, cuando disparamos una pelota, cuando tiramos un balón, cuando lanzamos una piedra con cierto ángulo, vamos a estar haciendo un movimiento parabólico, ¿sí? Este movimiento entonces siempre se da formando un ángulo alfa de inclinación con respecto a la horizontal, y la trayectoria nos sale una parábola. ¿Por qué sale una parábola? Porque tenemos la aceleración de la gravedad que actúa en todo momento, ¿sí? Entonces, acá tenemos el movimiento parabólico, y vamos a ir señalando la trayectoria de este movimiento, ¿no? Entonces tengo el movimiento parabólico. Lanzamos algún objeto con una cierta velocidad inicial, con cierto ángulo respecto de la horizontal, ¿sí? Una vez que empieza a subir el cuerpo, empieza ahí mismo a actuar la gravedad, que ya sabemos que es aceleración vertical hacia abajo, ¿no? Tienes este cuerpo, empieza a subir, la velocidad empieza a cambiar de posición, ¿no? Y empieza a variar la velocidad. Me parece. Tenemos un punto de altura máxima. En este punto tenemos solo la velocidad horizontal, y la velocidad vertical está en cero, ¿sí? Empieza a pasar nuevamente, empieza a aumentar la velocidad, el módulo, la velocidad vertical, la velocidad horizontal se mantiene constante. Esa es una de las características de este movimiento, ¿sí? Y estamos hasta que llegamos nuevamente al piso, ¿sí? Entonces, hay dos movimientos. El movimiento rectilíneo uniforme, que es horizontal. Esta velocidad inicial la vamos a descomponer en dos: una vertical y una horizontal. La velocidad horizontal es constante, y por lo tanto en el eje horizontal solo vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y en el movimiento vertical vamos a tener una velocidad inicial, pero que está afectada por la gravedad, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? R se llama el alcance horizontal. Si parte de este punto, ¿hasta qué punto puede llegar en distancia horizontal? Eso es R, que se llama el alcance horizontal, ¿sí? Este H es la altura máxima. El objeto, como tiene una velocidad inicial, va a ir subiendo, 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 pero la aceleración va a ir que vaya disminuyendo esta aceleración hasta que va a llegar el punto en que sea cero, ¿sí? Acá parte con una velocidad inicial, empieza la aceleración de la gravedad a hacer lo que vaya disminuyendo esa velocidad hasta que llega a este punto B con 0 de velocidad vertical, ¿sí? Entonces, cuando tiene 0 la velocidad vertical, a esto le llamamos la altura máxima.
¿correcto? Altura máxima. ¿Qué es esta X? Esta X me representa la distancia horizontal en un determinado tiempo. Por decir algo, ¿no? Ponemos un ejemplo. ¿A qué distancia horizontal está cuando el tiempo es 3 segundos? Ah, ya. Tengo que encontrar a qué distancia se encuentra cuando el tiempo que ha pasado es 3 segundos. Esta H, ¿a qué altura se encuentra luego de 3 segundos de vuelo? Listo. Y este punto, siempre la velocidad es tangente a la trayectoria. Esta velocidad, ¿no? Siempre tangente a la trayectoria, tangente a la trayectoria, tangente a la trayectoria. Ya sabemos que tangente quiere decir que toca en un solo punto, ¿no? A la trayectoria. ¿Sí? Entonces, ¿listo? Eso es lo que tenemos como movimiento parabólico y eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a correr y tenemos ahora el movimiento parabólico y sus fórmulas. Esto es lo básico que tenemos. Las formulitas. Hemos dicho que la velocidad inicial la vamos a descomponer. Ya eso lo había estudiado Galileo. Se puede tener dos movimientos independientes. Un movimiento vertical, ¿sí? Que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque tiene la aceleración de la gravedad, y tenemos un movimiento horizontal, que es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Tenemos un objeto lanzado con una velocidad v sub 0, tenemos el ángulo con respecto a la horizontal, tenemos la trayectoria que va a formar este ángulo, tenemos este punto donde la altura es máxima, y que ya hemos dicho que es cuando la velocidad vertical o la velocidad en el eje Y es 0, y tenemos este punto de partida, ¿sí? En puntos que están a la misma altura, las velocidades van a ser del mismo módulo, ¿sí? En este punto, la velocidad es igual a la velocidad que tengo en este punto, ¿sí? Y el ángulo que forman con la horizontal va a ser también el mismo, ¿no? Si acá forma un ángulo de 45, acá tienes que estar subiendo con un ángulo de 45. Listo. Entonces, ¿qué fórmula vamos a tener? En el movimiento rectilíneo uniforme tenemos una fórmula. La velocidad va a ser igual siempre a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿correcto? Velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y no va a cambiar en ningún momento. Es un movimiento rectilíneo uniforme. El espacio, ¿qué es igual? Muy fácil. Profesor, en movimiento rectilíneo, la velocidad siempre es, el espacio siempre es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? El alcance máximo. Si queremos tener una fórmula directa, la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 alfa sobre la gravedad, ¿sí? Si queremos tenerlo de frente. Listo. Y luego tenemos que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. El tiempo de vuelo es el tiempo que se demora desde que parte hasta que nuevamente llega al piso. Ese es el tiempo de vuelo, ¿sí? El tiempo de subida es el tiempo en que llega a este punto de máxima altura. El tiempo de subida. Y el tiempo de vuelo siempre es el doble, ¿sí? Si hasta acá yo me demoré 3 segundos, hasta acá me voy a demorar otros 3 segundos. En total el tiempo de vuelo vendría a ser 6 y el tiempo de subida 3. ¿Sí? Tiempo de subida para llegar hasta acá, 3 segundos. Tiempo de vuelo para llegar hasta acá, 6 segundos. ¿Sí? Esto es la referencia vectorial de la velocidad. La velocidad inicial
el vector velocidad inicial es igual al vector inicial en la dirección X más el vector inicial en la dirección Y. Esta es una fórmula que no la vamos a usar mucho nosotros. Es el que me da la posición en un determinado momento. ¿Sí? La posición en un determinado momento. Ahora nos vamos al eje Y, que es el eje que tiene el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad en Y inicial, ¿no es cierto? Va a ser igual a la velocidad con que parte el objeto multiplicado por el seno de alfa. La velocidad inicial va a ser igual a la velocidad con que parte el objeto multiplicado por el seno del ángulo. ¿Sí? Por el seno del ángulo. ¿Listo? Acá está. El espacio, la altura, que va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Eh? Listo. Eso es todo. ¿Por qué acá la gravedad con este pedazo con signo menos? Porque la gravedad y la velocidad tienen diferentes sentidos, ¿no? Sentido opuesto. Mientras que la velocidad con que inicias en el eje Y está dirigida en forma vertical hacia arriba, la gravedad está dirigida en forma vertical hacia abajo. Por lo tanto, signo menos. ¿Cuál es la altura máxima? Profesor, si es que ustedes quieren con una sola fórmula encontrarla, velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo sobre 2g. ¿Y el tiempo en su vida también tiene fórmula? Claro, también tiene una fórmula, ¿sí? Que es velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. ¿Sí? Esas vienen a ser las fórmulas que yo voy a utilizar en este movimiento parabólico. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, ahora tenemos que ver algunos ejercicios. Entonces, para esto vamos a ir a nuestra siguiente, a los ejercicios de aplicación que se llaman, ¿no? Entonces vamos a compartir nuestra pantalla, pero con nuestros ejercicios de aplicación, ¿sí? Acá están nuestros ejercicios de aplicación, ¿sí? Como están muy pequeños, los vamos a aumentar, no hay ningún problema. Listo, le vamos a poner al 100%. Ya está. Ahí está. Entonces ahí tenemos nuestros ejercicios de aplicación. ¿Qué me dice mi primer ejercicio de aplicación? Me dice que se lance un proyectil con una velocidad v de 40 por raíz de 2 metros por segundo y un ángulo de 45 grados. Luego de 7 segundos, ¿cuál será la velocidad del proyectil? Me preguntan la velocidad del proyectil, por lo tanto tengo que encontrar la velocidad horizontal y la velocidad vertical, ¿sí? Para trabajar vamos a dejar un espacio en blanco para poder trabajar. ¿Listo? Ya está. Ya estamos acá. Listo. Entonces, mis fórmulas, ¿sí? Primero tengo que sacar en el eje X, ¿sí? Vamos a trabajar en el eje X. En el eje X, yo ya sé que tengo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Movimiento rectilíneo uniforme. En el cual también yo ya sé que la velocidad siempre va a ser igual a la velocidad de lanzamiento, a la velocidad con que se lanzó el cuerpo, ¿sí? Multiplicada por el coseno del
ángulo, ¿correcto? Por el coseno del ángulo. En este caso, nuestro ángulo, el general es el ángulo alfa. Listo, ya ahí está nuestro ángulo alfa. Ahora vamos a reemplazar nuestros datos. Vamos a empezar a trabajar con un poquito más de... En lugar de 9 le vamos a poner 14 para que se vea bien. Ya está. ¿Sí? MRU, en el eje X, el movimiento rectilíneo es uniforme. La velocidad, acá, velocidad en el eje X, va a ser igual a B sub 0 por coseno de alfa. ¿Correcto? Listo, vamos a poner nuestros datos. Vamos a empezar a reemplazar. Listo, velocidad en X. Muy bien. Tengo velocidad en el eje X, va a ser igual. Listo. Aquí va a ser igual a la velocidad de lanzamiento. 40 por raíz de 2. ¿Sí? Tenemos 40 multiplicado por la raíz de 2. 40 multiplicado por la raíz de 2, ¿correcto? Y eso multiplicado por el coseno de alfa, o sea, el coseno de 45. Y el coseno de 45 va a ser raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Listo. Entonces, velocidad de lanzamiento, 40 raíz de 2. El coseno del ángulo, que en este caso es ángulo de 45 grados, va a ser igual a raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Hacemos las operaciones respectivas. Ya está. Hacemos las operaciones respectivas. Entonces, tendríamos velocidad en el eje X. Ya está. Velocidad en el eje X igual. ¿Cuánto sale? Raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4. Raíz de 4, conocen ustedes que sale 2. 2 dividido entre 2 va a salir 1. Y 1 por 40 va a ser 40. Unidades. Profesor, ¿qué unidades tiene la velocidad? Metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, eso vendría a ser mi velocidad en el eje X. ¿Listo? Pero mi velocidad en el eje X en cualquier tiempo. Así que luego de 7 segundos, la velocidad en X va a ser la misma. No ha variado. ¿Correcto? Donde va a haber variado es en el eje Y. ¿Por qué? Porque en el eje Y, ¿cómo es nuestro movimiento? Nuestro movimiento es rectilíneo, es uniforme, pero es variado. ¿Sí? Y es variado ¿por qué? Porque tiene una aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? Acá tenemos, a ver, listo. Vamos a por qué va a ser variado. Listo, entonces, movimiento rectilíneo uniformemente variado implica que tiene una aceleración, ¿correcto? Me implica que tiene una aceleración, ¿sí? Una aceleración dirigida hacia abajo, ¿no? Entonces, acá esto le vamos a cambiar. Le vamos a poner una
flechita, pero después de... acá está la flechita. Uh-huh. Vamos a... listo. Listo. Primero ponemos acá. Ya está. Ponemos ahora nuestro puntero nuevamente. Ya está. Y tenemos que nuestro cuerpo va a tener la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Gravedad. Que sabemos que la estamos considerando como si fuera igual a 10 metros sobre segundo, y el segundo elevado al cuadrado. Listo. ¿Ya está? Entonces, en el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en este caso afectado por la aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Listo. Vamos a trabajar. Aquí es igual la velocidad en cualquier movimiento. Vamos a ver. La velocidad en cualquier instante en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y, ¿sí? Menos, signo contrario, la aceleración de la gravedad por el tiempo. Esa es mi fórmula. ¿Sí? Listo, vamos a reemplazar los datos. Muy bien, vamos a reemplazar datos. Entonces, la velocidad en el eje Y luego de 3 segundos, luego de 7 segundos, va a ser igual a la velocidad inicial en el eje X. ¿Aquí era igual? Me acuerdo que era la velocidad con que parte este proyectil multiplicada por el seno del ángulo, en este caso, no se pasó mucho. No quiere grabar. Listo. Por el seno del ángulo, ¿ya? Que le vamos a poner para ahorrarnos tiempo el seno del ángulo. Listo. Ahora reemplazamos los datos. Vamos a reemplazar datos. Listo. La velocidad en el eje Y después de 7 segundos va a ser igual a la velocidad inicial 100 por raíz de 2, ¿correcto? 100 por raíz de... A ver, estamos acá. 40 por raíz de 2. 40 por raíz de 2. ¿Sí? Ya estamos sacando un poquito. Ya está. 40 por raíz de 2. Multiplicado por el seno de alfa. En este caso, seno de alfa, seno de 45. Seno de 45 también es este de acá, ¿no es cierto? Este de acá también es el seno. El seno y el coseno de 45 son iguales, ¿correcto? Ya está. Seno de 45, ya, ahora sí tenemos eso. Por lo tanto, que me estoy olvidando acá, menos la aceleración, 10 por el tiempo, 7, ¿correcto? Entonces acá tengo menos 10 por 7, que sería menos 70, ¿sí? Entonces esto lo vamos a uniformizar a 14, ¿no? Ya está. Esta raíz de 2 es que tiene que crecer un poquito. Ya está.
Como no alcanza, lo corremos por este lado y ya tenemos. Entonces, velocidad en el eje Y va a ser igual, luego de 7 segundos, a la velocidad inicial por el seno del ángulo, menos la aceleración de gravedad por 7, que sale 70. ¿Sí? Ahora ya sí vamos a computar, y ahora todo es operativo. La velocidad en Y, déjame ver si salió muy pequeño. Vamos a aumentarle. Listo. La velocidad en el eje Y es igual a lo mismo que antes. Raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4. ¿Cuánto sale la raíz de 4? La raíz de 4 me sale 2. 2 entre 2, 1. Y 1 por 40, 40. Entonces acá tendría 40 menos 70. Lo cual ya todos conocemos que cuando tengo signos iguales, signos diferentes, acá tengo un signo más, acá tengo un signo menos, hago una resta y pongo el signo del mayor valor absoluto. Por lo tanto, pongo el signo que está delante del 70. Menos, resto, 70 menos 40, 30. Entonces, la velocidad del Y es de menos 30 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Qué significa ese signo menos? Este signo menos solo me indica que ahora el cuerpo está bajando. ¿Sí? Listo. ¿Podemos utilizar eso? Sí, lo podemos usar, profesor, no hay problema. Ya tengo la velocidad en X, tengo la velocidad en Y. Ahora, entonces, aplico el siguiente paso. Lo que me piden es la velocidad. Y cuando me dicen la velocidad, tengo que aplicar velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado es igual a la velocidad en el eje X elevado al cuadrado más la velocidad en el eje Y elevada al cuadrado, ¿sí? Y esto sería igual, vamos a ver, la velocidad en X, reemplazamos datos, la velocidad en X sería 40 elevado al cuadrado más, abrimos paréntesis para no confundirnos, y con paréntesis para tener el signo, ¿sí? Menos 30 elevado al cuadrado. ¿Listo? Con esto vamos a hallar nuestra velocidad resultante en ese. Tenemos entonces velocidad al cuadrado igual, ya está. Tenemos que hacer, ¿no? 40 al cuadrado, 1600 más menos 30 al cuadrado es positivo, 900. Esto es igual a 2500. Le sacamos la raíz a ambos miembros de la ecuación y tendría que la velocidad va a ser igual a la raíz de 2500, ¿no? Esto lo podemos separar así, ¿no? 25 por 100. La raíz de 25, 5. La raíz de 100, un 0, 10. 5 por 10, 50. La velocidad viene expresada en metros sobre segundos. ¿Listo? Y esa vendría a ser mi velocidad. ¿Listo? Ya está, muy bien. A ver, son 40, 40, 80, todavía tenemos tiempo. No hay ningún problema. Ahora entonces, ustedes tienen que ver todo esto, como hemos ido desarrollando el ejercicio, ¿no? En el eje X teníamos un movimiento rectilíneo uniforme.
La velocidad en el eje X va a ser constante y siempre va a ser igual a v sub 0, que es la velocidad con que se lanzó por el coseno del ángulo. ¿Sí? En este caso era un ángulo de 45. Listo. En el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado que está afectado ¿por quién? Por la gravedad. La gravedad la estamos considerando 10 metros sobre segundo al cuadrado, para cuestiones prácticas. ¿Sí? Listo. Entonces, pues, ¿qué más tenemos? Una vez que hemos encontrado la velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Y, encuentro mi resultante, la velocidad resultante. La suma de estas dos velocidades, la suma de la velocidad en el eje Y, la suma vectorial de 40 metros por segundo en el eje X más el vector de menos 30 metros por segundo en el eje Y. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual de esto? Pitágoras. Su módulo al cuadrado va a ser igual al módulo al cuadrado más el módulo al cuadrado. Si ustedes ponen acá menos 30 no van a tener ningún problema porque se vuelve positivo y le sale 2500. El módulo resultante, 50 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Como he terminado ese problema 1, ahora nos vamos a ir al problema número 2, que lo tenemos acá. El problema número 2. ¿Sí? Problema número 2, que ya no tengo nada. Me dice, la trayectoria mostrada pertenece a un movimiento parabólico. Determine la altura h. Determina la altura h. Si la velocidad en el punto A, la velocidad esta que está acá, la velocidad en el punto A tangente a la trayectoria, es igual a 100 metros por segundo. Hace un ángulo de 37 con la velocidad vertical. Hace un ángulo de... Acá también tengo la dirección vertical, ¿no es cierto? Listo. Entonces vamos a trabajar. Para trabajar vamos a hacer espacio. Nosotros vamos a hacer un poco de espacio. ¿Sí? Y listo. Comenzamos. Listo. Tengo velocidad. La velocidad primero, como siempre, la velocidad en el eje X. Nuevamente vamos a comenzar con, vamos a poner de 14, ¿no es cierto? Vamos a borrar esto y vamos a trabajar con la fuente de 14, porque si no, vemos muy poco. Listo. La velocidad en el eje X siempre es igual, ¿sí? Acá tengo, en cualquier momento va a ser la velocidad A por el coseno de 37. En este caso sería la velocidad A, la velocidad, la velocidad A, correcto, por el coseno de 37, por el coseno de 37, por el coseno de 37. ¿Sí? Reemplazamos datos. Como siempre, ya de ahí es fácil. La velocidad en A me dicen 100. 100. El coseno de 37 yo sé que es 4 quintos. ¿Sí? Y esto va a ser igual a, por si acaso lo ampliamos un poquito para que no se nos vaya a ir. ¿Sí? Esto es igual a 100 por 4, 400, 400 entre 5, 80. 80, ¿qué? Metros sobre segundo. Entonces ya tengo la velocidad en el eje X. ¿Sí? La velocidad en el eje X. Si ustedes quieren, hacen paso renglón por renglón, no hay problema. Igual 100 por coseno. Igual 80 metros por segundo la velocidad en X. Ya tengo la velocidad en X. ¿Sí? Me falta encontrar la velocidad en Y. ¿Correcto? La velocidad en Y. Listo. Muy bien. Vamos aquí. Ahora sí. Velocidad en el eje Y va a ser igual
Aquí. Sería lo mismo. La velocidad en el punto, la velocidad en el punto A, ¿sí? Multiplicada por el seno del ángulo, que en este caso sería el ángulo de 37 grados. Muy bien. Me voy al otro reloj. Aquí es igual esto. Esto va a ser igual a la velocidad de A, 100. El seno de 37, 3 quintos. 3 quintos. El resultado, 100 por 3, 300. 300 entre 5, 60. 60, ¿qué unidades? Metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque es velocidad. Entonces ya tengo la velocidad que el cuerpo tenía en este punto. La vertical y la horizontal. ¿Correcto? Vertical y horizontal. ¿Listo? Ahora nos vamos acá, en este punto. Vamos entonces, todo esto lo hemos hecho en el punto A, ¿sí? En el punto A. Todo esto fue punto A. Punto A. ¿Listo? Ahora nos vamos al punto B. Bueno, vamos al punto B. Listo. Punto B. Ya está. Punto B. Muy bien. Primero, velocidad en el eje X. Muy bien. Ah, profesor, la velocidad en el eje X no varía. Ah, correcto, alumnos. Entonces yo puedo copiar este de acá. Como la velocidad en el eje X no varía, entonces acá la velocidad va a seguir siendo la misma. 80 metros sobre segundo. Muy bien. Ya está. Ajá. Pero la velocidad en Y. Ah, muy bien, profesor. Y la velocidad en el eje Y, aquí es igual. Profesor, sería la velocidad en B, la velocidad en B, sería la velocidad en el punto B, la velocidad en el punto B, ¿sí? Muy bien. En el punto B, multiplicada por el seno del ángulo. Multiplicada por el seno del ángulo. En este caso el ángulo es 45. Seno de 45. Ajá. Pero conocemos la velocidad en el punto B. ¿Conocemos la velocidad en el punto B? No, profesor. Ah, no la conocemos. Pero la podemos encontrar de acá, ¿no es cierto? ¿Eh? A ver, ¿cómo, profesor? Muy fácil. Listo. La velocidad en el eje X siempre es igual en este punto que sería igual a la velocidad en B, ¿sí? Sería igual a la velocidad en B, la velocidad en B, muy bien, multiplicada por el coseno de 45, ¿no es cierto? Multiplicada por el coseno. ¿De quién? Del ángulo 45. ¿Correcto? Listo. Hasta ahí estamos. Ya. Entonces tenemos que el coseno de 45 raíz de 2 sobre 2 lo vamos a reemplazar. Hacemos operaciones y nos va a salir que es coseno de 45 y nos va a salir lo siguiente.
operamos y nos va a salir que $80 por la raíz de 2, 80 por raíz de 2 es igual a la velocidad en el punto, B. Listo. Ya, pero cada que lo que nos falta son las unidades, ¿no es cierto? Siempre tenemos que poner unidades. Muy bien. Entonces acá, unidades metros sobre segundos. Listo. Tenemos la velocidad en el punto B. Como tengo la velocidad en el punto B, ahora sí yo puedo encontrar la velocidad en Y. ¿Sí? Reemplazo. Muy bien, profesor. Entonces ahora solo nos queda ya reemplazar. Reemplazo la velocidad en el punto Y va a ser igual a velocidad en B, 80 por raíz de 2. 80 por raíz de 2. Listo. 80 por raíz de 2. Muy bien. Por el seno 45. ¿Cuánto es el seno 45? Acá lo tengo, profesor. El seno 45 es igual que el coseno 45. Y eso es, acá lo ponemos. Y el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me da la velocidad en el eje Y, en el punto B y en el eje Y? ¿No es cierto? Tendría velocidad en el punto Y es igual a el punto Y igual a lo mismo que hicimos en antes. Raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 4 que es 2. 2 entre 2 es 1 y 1 por 80. 80 metros sobre segundo. Tengo la velocidad en X, tengo la velocidad en Y. Tenía una velocidad de 60 metros por segundo, ahora tiene una velocidad de 80 metros por segundo. ¿Correcto? Entonces, ¿yo qué puedo usar? Fácil, profesor, me están pidiendo la altura. Entonces, yo puedo usar esta fórmula que teníamos, ¿no? Velocidad final al cuadrado. Velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado. Vamos a poner así nomás. Velocidad inicial elevada al cuadrado. Correcto. Fórmulas. Como en esta parábola ya estamos en la posición de bajada, la aceleración de la gravedad y la velocidad tienen la misma dirección, por lo tanto acá va a ser más la aceleración dos veces, las 2 veces la aceleración de la gravedad por 2 veces por la distancia. Que en este caso la distancia es la altura que estamos buscando. ¿Sí? ¿Correcto? Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Acá tenemos. Lo que tenemos es esto. La distancia recorrida desde el punto A hasta el punto B. Velocidad inicial, velocidad final. ¿Correcto? Entonces, terminamos de trabajar y listo. Hasta velocidad final al cuadrado. Velocidad final elevado al cuadrado
es igual a velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial. Entonces acá ya no vamos a poner esto, vamos a reemplazar datos. Acá sería la velocidad final en lleno, ¿cierto? Vamos a ir cambiando y los vamos a cambiar. Eso sería lo siguiente, lo borramos. Acá tendría la velocidad final en el eje Y, 80 metros por segundo. 80, listo, estamos acá. 80, está elevado al cuadrado. ¿Listo? Y es igual a la velocidad inicial que habíamos visto que era 60 al cuadrado, ¿no? La velocidad inicial en el eje Y, 60 elevado al cuadrado más 2 por la gravedad, que es 10, por la altura, que es lo que voy a conseguir. ¿Sí? ¿Listo? Hacemos operaciones. Sería 80 al cuadrado, 50 al cuadrado más 2 por 10, ya está. Y me va a salir, si operamos, 80 al cuadrado sería 6.400. Este 60 al cuadrado va a pasar a restar 3.600. Y esto es igual a 20H. ¿Sí? Restamos 3.400 menos 3.600 y lo dividimos entre 20. ¿Sí? Acá nomás. 6.400 menos 3.600. 2.800. 2.800 entre 20. 2.800 entre 20. 280 entre 2 y 280 entre 2 es 140 metros. Igual H. Y está respondido su ejercicio. ¿Sí? Entonces, hemos hecho 2 ejercicios. Por hoy día es lo que nos va a alcanzar el tiempo. Así es que vamos a finalizar nuestra reunión. ¿Correcto? Listo. Entonces, dejamos de compartir pantalla y tendremos una próxima oportunidad la próxima semana. Los horarios recién nos vamos a conocer para la próxima semana. Entonces, estaremos avisando con tiempo. Hasta la próxima semana, jóvenes. Les estoy dejando la tarea domiciliaria en el Classroom. Voy a subir esta clase también al Classroom y también se les ha dado los ejercicios de aplicación, también están en el Classroom. Así que ahí pueden buscarlos y cualquier duda, cualquier consulta, ya saben que estamos para servirlos. Muchas gracias y hasta la próxima.